les olvide orar por mí. Hermanos, lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, ¿verdad? Lamentablemente, digo, ya fue profetizado que lo que iba a estar sucediendo en los días de hoy ya era parte de lo que, hermano, el enemigo de nuestras almas está haciendo con tal de acelerar. Fíjese que esto es un aceleramiento porque él sabe que su tiempo se está acercando. ¿Y qué es lo que está haciendo? Provocando, hermanos, que más personas pierdan la vida sin tener a Dios, con el único propósito de que sean más almas las que se pierdan. De tal manera que está incitando al mismo hombre para que el hombre destruya y mate, que eso es lo que él quiere. Acuérdese lo que dice la palabra del Señor, que él vino a matar, hurtar y destruir. Amén. Pero veamos, hermano, lo que la Biblia dice acerca de los últimos tiempos. Por eso vamos a estar en el libro más controversial o más estudiado por los últimos tiempos, tanto por los que eruditos, escatólogos, gente que investiga acerca de los últimos tiempos, de tal manera que hay muchas interpretaciones acerca de estos libros. Pero en realidad, hermano, el Señor solo quiere que nosotros entendamos que los últimos tiempos no van a ser tan fáciles. Por eso vamos a estar en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Capítulo 6, versículos 3 y 4. Hermanos, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, el único libro profético del Nuevo Testamento. Apocalipsis 6, versos 3 y 4. El segundo sello se abre en este pasaje. 6, 3 y 4. Amén. Amén. ¿Quién lo tiene? Dice la palabra de Dios: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo, que al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, lo que la Biblia tiene, en lo que fue escrito hace muchos años, están las noticias de hoy, Señor. Porque para ti, Señor, el futuro es historia. Tú conoces todas las cosas. Y se las revelaste a tu siervo Juan para que nosotros en estos tiempos pudiéramos tener la palabra que nos alerta, Señor, de lo que es acontecimientos finales. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Hermanos, durante la historia de la humanidad, desde el primer siglo después de Cristo, hermanos, porque acuérdense que el calendario se cuenta antes de Cristo y después de Cristo para nosotros. Cuando hablamos de 2019 años, estamos hablando 2019 años después de Cristo. Porque en realidad la historia no tiene 2019 años, tiene más, alrededor de 5 o 6 mil años. Pero cuando nosotros mencionamos 2000 años o el primer siglo, estamos hablando del primer siglo después de Cristo. Y desde el primer siglo después de Cristo ya había una preocupación o un interés por los discípulos de Jesús de conocer el futuro, de saber cuándo era el tiempo final. Dijeron los profetas, los apóstoles a Jesús en el libro de los Hechos: Señor, ¿cuándo nos vas a restaurar a Israel? ¿Cuándo va a ser en los tiempos finales?
Y el Señor le responde, no es a ustedes que les toca saber los tiempos. Simplemente me hagan el trabajo que tienen que hacer. Sean testigos cuando venga el Espíritu Santo y hablen en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, porque el día ni la hora nadie sabe. Y ha habido, hermano, desde que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, plasmando en sus páginas la profecía de los últimos tiempos que el Señor le reveló en la isla de Patmos. Fíjese qué tremendo, hermano. Juan fue en la era del primer siglo, de los años primeros, hermano, después de la muerte de Jesús. Se levantó un emperador llamado Domiciano, que este emperador se hizo proclamar Dios. Y él decía que el que no lo adorara a él era digno de muerte. En este tiempo, amar a Dios, servir a Cristo, era verdaderamente entregarlo todo por la causa de Cristo. Y dicen los historiadores que Juan, hermano, el apóstol Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, fue echado a un horno, a una caldera de aceite hirviendo. Porque él no quiso adorar a Dios, al Dios de aquellos tiempos, al emperador de aquellos tiempos. No lo quiso adorar, y hermano, y por causa de eso lo echaron a una caldera de aceite hirviendo. Pero ¿qué pasó? No le pasó nada. Amén. No se quemó. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba guardando todavía, porque iba a escribir el libro de Apocalipsis. Y fue llevado a la isla de Patmos, a ese lugar donde Dios le habló. Aunque él estaba prisionero, la palabra de Dios no estaba prisionera. Y hermano, Dios le reveló al apóstol Juan lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Y del capítulo 1 al capítulo 5 usted va a encontrar, hermano, todo lo que sucedió precisamente en los tiempos del apóstol Juan. Cómo estaba en la isla de Patmos, lo que Dios les habló a las iglesias. Pero ya en el capítulo 6, hermano, vienen los tiempos de la ira de Dios sobre la tierra. Y la Biblia dice en el capítulo anterior de un libro que estaba en la mano en el que estaba sentado en el trono, y este libro tenía 7 sellos, los cuales no podía ser desatado por nadie, sino por el único, que era el Cordero de Dios. Y cuando el Señor toma aquel libro de la mano del Jehová de los ejércitos, Él comienza a destapar los sellos, y en el segundo sello, el cual estamos hablando ahora, dice que salió un caballo rojo, y el hermano y su jinete tenía una gran espada. Entonces, hermano, mucha gente se ha pasado investigando, tratando de descifrar qué significa el caballo rojo y qué significa su jinete. Pero, hermano, aunque muchos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y nadie se pone de acuerdo en realidad lo que significa cada uno de estos caballos, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. Sin embargo, sabemos que lo interesante no es tanto el caballo, sino sus jinetes. Amén. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿verdad?, los caballos pues representan un animal. Aunque vemos que hay un caballo blanco y habla un caballo rojo, y muchos pues investigan qué significa el color rojo. Bueno, pues sabemos que el rojo significa el pecado. Amén. Recuerda lo que dice el profeta Isaías: si vuestros pecados fueran como la grana, o si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces está hablando, podríamos decir, que representa el pecado. Pero, hermano, lo interesante es que cada caballo o cada jinete tienen una misión que cumplir en este mundo. Y esa misión, hermano, dice aquí, porque este hombre o este personaje del caballo rojo, dice, salió para quitar la paz de la tierra. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de analizar en esta mañana.
Porque si nos ponemos a pensar, oye, el jinete es este, representa a fulano de tal, el caballo representa un imperio tal, porque muchos dicen que representa a la China, o qué sé yo. Pero hermano, creo que lo que nos debe de preocupar no es tanto quiénes son, sino el trabajo que vienen a hacer. Amén. Que indiscutiblemente vemos, hermano, en el mundo lo que está sucediendo. Se está perdiendo la paz. Hemos dicho infinidad de veces, este país era un país donde se respiraba paz. Cuando nosotros viajábamos a México, a la frontera de aquel lado, hermano, al cruzar la frontera se respira un ambiente muy diferente al que se respiraba aquí en los Estados Unidos. Un ambiente, hermano, donde hay una opresión, sientes como que hasta el aire se siente algo que oprime a los que pasábamos por aquel lugar. No había, hermano, por la inseguridad que se vive en México. Y los días que durábamos allá, hermano, no teníamos la paz que en el corazón. Sabíamos que en cualquier momento podía suceder algo. Y cuando veníamos de regreso, hermano, había una ansiedad de tal manera de llegar al puente internacional para librarnos de toda aquella opresión. Cuando pagábamos en la caseta de ahí, hermano, para cruzar el puente, ¿verdad?, para venir a Estados Unidos, solamente al pagarle allí a la caseta mexicana el puente y subir al puente, ya te sentías diferente. Sentías que habías dejado todo atrás, todo.